de la sensibilidad hay que tener cuidado porque una persona sensible o que es capaz de... no tiene por qué ser de altas capacidades. A veces va asociado y a veces no, ¿vale? No tiene, entonces, hay altas capacidades que no son artistas. Claro. O se les da muy mal el arte, ¿vale? Porque no, por lo que sea, no han desarrollado o no se han desarrollado o no les motiva y no les ha llamado la atención, ¿vale? Muy buenas. Antes de comenzar con la entrevista, una recomendación literaria, A través de mis pequeños ojos. Un libro que está destinado a las personas amantes de los animales, pero más en concreto a aquellas personas que son amantes de nuestros amigos de cuatro patas, los perros. A través de mis pequeños ojos. Lo tenéis disponible en las plataformas habituales de Internet, en todas las librerías de España, América Latina y también traducido a varias lenguas. Que disfrutéis de su lectura y que también disfrutéis de la entrevista que hoy vamos a tener a Alberto Guirao, una persona con altas capacidades. Un beso. Bueno, aquí por lo menos está fresquito. A menudo está cayendo ahí fuera. Estamos ya casi en agosto. Venga, hombre, me siento aquí, ¿no? Ahí. Es lo bueno que tiene luego estos vídeos. Lo mismo, aunque esté grabado casi en agosto, lo están viendo en Navidades y están bien fresquitos. O sea que... Bueno, pues vamos a ello. Tú ya estás ubicado. Sí, yo estoy perfectamente. Pues nada, genial. Muy cómodo. Y Homer creo que también. Se acaba de tumbar aquí. ¿Todo listo, Hugo? ¿Listo? Pues nada, empezamos en 3, 2, 1. Tres, dos, uno. Hola, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Alucine Vecine Show. Hoy tenemos con nosotros a Alberto Guirao, es una persona con altas capacidades, nos va a hablar en qué consiste esto, nos va a enseñar a salir de muchos mitos que hay sobre las altas capacidades, nos va a contar cómo se organizan de forma asociativa las personas con altas capacidades. Y nada, bienvenido a Alucine Vecine Show. Muchas gracias, Emilio. Y nada, también pediros por favor que os suscribáis al canal, que compartáis los vídeos, que los visualicéis, que disfrutéis de las entrevistas, porque además donamos el 20% de la monetización a la Fundación BEC, Vencer el Cáncer. Y bueno, ya sin más dilación vamos a comenzar con la entrevista, pues para conocer a Alberto y para conocer a las personas que tienen altas capacidades. Siempre empezamos por el principio, la infancia. ¿Cómo fue la infancia de Alberto Guirao, de un niño con altas capacidades? Bueno, pues yo soy de 1975, entonces ahí las altas capacidades no existían. Pero existías tú, entonces. Sí. Entonces no había detecciones de este tipo. Exacto, no había sí. ese etiquetado que hay ahora, que existe ahora en los colegios y que tanto gente critica, o en algunos, otros Sí, no, sí. etc. Entonces, pues yo era un niño, pues era un niño normal, bastante sobresaliente en el colegio. Y lo único es que, bueno, yo a los 8 años se muere mi padre y me tengo que ir a un internado a Madrid, con 11 años más o menos, me fui a un internado a Madrid. Y en el internado pues yo seguí sacando muy buenas notas hasta que fui adolescente, donde se truncó todo y repetí varios cursos de instituto y probablemente todo eso fuese debido al no tratamiento de las altas capacidades. Ajá, pues fíjate qué curioso que las altas capacidades en sí no es algo que sea negativo, pero que al no ser bien tratado
se puede convertir en algo negativo, ¿no? Porque Sí, si los docentes, claro, también era una época que, fíjate qué paralelismo tenemos. Yo soy de 1974 y claro, nací con retinosis pigmentaria. Esa palabra la conocían muy pocos oftalmólogos en España, ningún docente en España y claro, pues el chico que ve mal, pues venga, lo sentamos aquí en primera fila, pero claro, yo no dependía del factor lejos cerca, sino claro. de luz, reflejo en la pizarra, yo tenía resto visual y también fue un fracaso escolar. Pues, yo, yo, no fui buen estudiante como tú hasta el principio, lo mío fue todo después, hasta que descubrí las herramientas apropiadas y ya pude estudiar todo de tirón. Sí, al final es eso, es que tengan las herramientas es muy Claro. importante. Entonces, para este tipo de niños pasa exactamente igual. Sí. Ellos van a un centro educativo donde todo está muy estructurado y ellos se salen de esa estructura, no son comprendidos y entonces es donde se produce ese fracaso escolar. ¿Vale? Sí. Estamos hablando de parte de los niños con altas capacidades, porque luego hay otra parte que sí que son niños brillantes y excelentes, de alto rendimiento y que destacan sobre los demás. Vamos a hablar más adelante de la infancia en general de niños con altas capacidades, al margen de la tuya. Pero tú, ¿dónde? En un internado de Madrid y luego después del internado. A ver, cuando empecé a suspender todo, sí, porque bueno, el problema de que suspendiera todo, aparte de la falta de motivación que no encontraba en el aula, también es que el colegio lo hicieron mixto y pues me fui un poco, falté un poco a clase. Y entonces mi madre, que estaba aquí en Albacete, dijo, para acá, y me trajo a Albacete. Y entonces ya seguí estudiando en Albacete, en el Instituto 4. Y nada, ahí pues repetí, lo he dicho, repetí varios cursos, pero terminé llegué a Estocolmo, empecé la universidad. La universidad fue un desastre, hice el módulo de FP, en el módulo de FP fue brillante y a partir de ahí no he parado de trabajar de informático. Fíjate, tu infancia y parte de tu juventud la has descrito desde la perspectiva académica, todo, pero tu infancia como niño, ¿eras un niño de estar en la calle, de pandilla, o eras un niño de soledad en el cuarto? Tenía momentos. Momentos. Sí, bueno, sí, tenía mi pandilla en la calle, eso sí, siempre, yo siempre he tenido amigos con los que me he juntado y me he salido y bueno, cuando venía los veranos aquí a Albacete, pues tenía mi pandilla con la que me bajaba a la calle a jugar y cuando estaba en el internado, fíjate, allí estábamos 180 niños. Claro. O sea, éramos un montón, estábamos todo el día jugando a baloncesto sobre todo, que era lo que a mí se me daba bien. Y yo no tenía problemas de sociabilidad, porque es otro mito que hay dentro de las altas capacidades. Yo nunca he tenido problemas. Lo que sí pasó es que ahí en el internado, pues a algún iluminado de aquel entonces, de los años 80, que entonces era muy raro, se le ocurrió que la informática fuese una asignatura obligatoria en séptimo de GB. Entonces yo hice esa asignatura, nos enseñaron a programar y cuando el profesor vio cómo se me dio eso, llamó a mi madre corriendo y le dijo, a este niño hay que comprar un ordenador. Y mi madre me compró un Spectrum y como no podía comprarme juegos porque valían caros, pues me leí el libro que venía con el Spectrum, aprendí a programar en el Spectrum y a partir de ahí sí que ha habido momentos, lo que te digo, de estar solitario en mi casa programándome mis propios videojuegos. Entonces ahí sí que había momentos de que, por ejemplo, venían amigos a buscarme y yo les decía que no me podía ir a la calle porque estaba encerrado con un ordenador. ¿Vale? Pues otro paralelismo conmigo, ya sé que hemos venido a entrevistar a Alberto Guirao, pero por darle también vida a la entrevista me choca porque yo también tuve una iluminada, fue en mi caso,
que decía que yo era un portento con las matemáticas, pero yo tuve peor suerte que tú. A mí no me compraron un ordenador, me compraron 2 o 3 tochos de libros de matemáticas casi universitarios cuando yo estaba en cuarto, en quinto de GB, y se puso a enseñarme todo tipo de operaciones aritméticas y a base de repeticiones las hacía. Y le decía a mi madre, ¿ve usted cómo las hace? Su hijo es superdotado y su hijo las hace. Yo escribía hace poco en un libro que si tú te empeñas a enseñar a montar en bicicleta a un elefante, al final terminará dando 2 o 3 pedaladas, pero el elefante, cuando pueda, te va a aplastar, te va a pisotear y va a pisotear la bicicleta. Pues yo pisoteé esa bicicleta en el momento de elegir mi carrera académica. Yo me matriculé en historia casi más que porque me gustara la historia, que sí que me gustaba y me apasionara, sino porque no llevaba nada de matemáticas. O sea, cogí un empacho de matemáticas tremendo, que la mujer lo haría con la mejor de las intenciones. O a lo mejor si me hubieran regalado un ordenador, no lo sé, pero fíjate, otro paralelismo. Tú tuviste más suerte, te regalaron un ordenador. Sí. Y además que eres informático hoy día. Sí, claro, eso marcó ya mi carrera para siempre. Sí. ¿Y tu juventud cómo fue? Bueno, pues tuve una juventud, fue aquí en Albacete, fue pues con mi grupete de amigos y estudiando. Y la verdad es que, pues lo típico, pues salíamos por ahí de fiesta, nos echábamos novietas, hasta que al final con 17 años encontré la que hoy es mi mujer y que seguimos juntos. Sí. Y luego, pues muy joven me fui, en cuanto acabé el módulo, que tendría 21 años o por ahí, ya me fui a trabajar a Socuéllamos. Y ya desde entonces no he parado de trabajar de informático y hasta el día de hoy sigo trabajando de ello. Además, hay pocos informáticos de nuestra edad. Ahí se nota la experiencia, porque claro, yo lo sé, familiares que tengo que son informáticos, mi sobrino es informático y tiene 27 años, sus compañeros pues rondan entre los 20 y los 30 años. La experiencia en un mundo que corre tan rápido como es la informática corre a tu favor, es un punto más. Yo creo que sí, ¿no? Porque... Sí, claro, cuando tú llevas tantos tiros pegados, claro, te has pegado con el efecto 2000, claro, sí. te has pegado con la llegada de Internet, te has pegado ahora con la llegada de la inteligencia artificial. Sí. Luego hablaremos de eso también, de la inteligencia artificial. Es como que saber de cómo están construidas las bases. Entonces, a la hora de resolver un problema, tienes más herramientas que la gente que está empezando ahora con todo eso, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que cuando tú por ejemplo, a la hora de programar, no había internet y estaba todo aquí o en manuales así que teníamos en la mesa para buscar algo que no sabíamos hacer, claro, eso te ayuda a defenderte en cualquier programa que venga ahora, cualquier programa que te pidan, cualquier software que te pidan, tú ya sabes que todo el software, que eso ya estaba hecho. En los 90, en los 80 ya estaba hecho. Simplemente lo tienes que adaptar a los lenguajes actuales. Claro. A la gente que empieza ahora, pues eso le cuesta un poco coger el concepto de que todo está ya hecho y que si buscan código o sea, ahora mismo buscan código de cómo están hechas las cosas, lo cogen, lo copian, lo pegan y tiran. Cosa que antes lo hacíamos de manera artesanal. Era otra historia. Entonces, claro, cuando se encuentran un error o un problema, tú ya o sea, yo en mi caso me he encontrado errores y problemas de todo tipo y antes los solventábamos a pico y pala y ahora se solventa pues o bien pidiendo consejo a expertos o bien yendo a internet a buscar en foros que también igual está todo resuelto y todo que todo, ¿no? Todo hecho, sí.
Bueno, Ortega y Gasset hablaba del yo y nuestras circunstancias, de somos nosotros y nuestras circunstancias, y siglos antes Aristóteles profundizaba sobre una de sus múltiples reflexiones, no solamente se quedaba ahí, pero a mí hay una que me gusta mucho, que es la predisposición natural del individuo a la hora de desarrollar su existencia. Ponderando ambas cosas y contraponiendo una y otra, tu carrera, ya nos has dado alguna pista, tu carrera, ¿crees que ha estado más guiada por tus circunstancias ambientales, por el ambiente, por aquello de que aquel profesor te inculcó la informática, que dijera a tu madre comprar un ordenador, o porque tú ya tuvieras una predisposición hacia las tecnologías informáticas? ¿Qué crees que sopesó, qué pesó más en ti? Pues tengo mis dudas O las dos sobre cosas. eso. Tengo mis dudas Claro. sobre eso, porque yo cuando era niño se me daban muy bien las matemáticas, pero se me daba muy bien la lengua. Me encantaban las matemáticas, la física, la química, todas las de ciencias, pero es que las de literatura me flipaba. Claro. Entonces era como decir, vale, esto se me da muy bien, he tenido la oportunidad de acceder a un ordenador cuando mis amigos les compraban bicicletas, a mí me compraron un ordenador, pero el otro lado nunca lo he abandonado. O sea, pues he sido bastante lector, me ha gustado siempre escribir. Y aunque, claro, al final lo que te ocupa más tiempo es tu trabajo y lo que te da de comer, pero la otra parte siempre es algo como que te ha tirado. Incluso he leído sobre filosofía, sobre cosas así que me llaman mucho la atención. Entonces, creo que he seguido el camino conforme me ha ido apareciendo el camino. Claro, que ese también es otro mito a desmontar, ¿no? Que se dice que las personas de altas capacidades o superdotados, que luego hablaremos si es lo mismo o no, como que suelen ser personas muy cuadriculadas, que solamente le gustan las ciencias, las matemáticas, o incluso de los informáticos se dice que solamente le gusta la informática y que luego no sois capaces de ver esa parte menos racional que existe en el arte, que existe en lo onírico, en lo ensoñado, en la belleza, en la poesía, en el cine. Y cuando tú eres un claro ejemplo de esa desmitificación, porque bueno, luego lo hablaremos también, yo te conocí además en el mundo del cine, eres también cineasta, haces poesía, o sea que tienes también una vena artística que te gusta llevar a cabo y que te gusta desarrollar. Eso es, bueno, digamos que la vena artística ha florecido hace poco. Hace poco. Es como algo que he tenido ahí oculto y, sí, por ejemplo, poesía he escrito siempre, pero ahora es cuando la he empezado a mostrar. O sea, antes no la he mostrado. Igual que el tema de la actuación o el tema del clown, es algo que siempre me ha llamado la atención, que siempre he pensado en, me voy a apuntar a teatro, me gustaría hacer comedia, pero como que floreció en el momento en que me di cuenta, o sea, en el momento que me enteré que tenía altas capacidades, que fue hace 4 años, dije, pues voy a hacer otras cosas porque creo que puedo con ellas. Pues cualquier día te vemos y estarás invitado y con mucho gusto a nuestro otro canal de respaldo, que es Alucine Vecine Comedy, que es un canal temático sobre comedia. Y nada, ahí estás invitado para explayarte como cómico. Y nada, si allí prácticamente trabaja nada más que una persona. Hay un presentador por ahí, un guionista, que luego salen ahí unas voces de unos invitados que nadie sabe de dónde salen, yo qué sé, es un poco batiborrillo, pero me da a mí que ese canal no tiene más que un empleado y, por cierto, no cobra. Así que serás invitado
Pero todo lo que sea por amor al arte, pues... A ese canal tan extraordinario y que yo le tengo muchísimo cariño y lo hago para divertirme lo primero y si puedo divertir a los demás también. Te voy a poner en un apuro a ver cómo andas de memoria y sobre todo de tu más tierna infancia vinculado a nuestra historia. Hubo un hecho en nuestra historia muy impactante, aunque yo luego llevo a nada, que estaba haciendo Alberto Guirao el 23 de febrero de 1981, cuando el golpe de estado de Tejero. Vale, pues ten cuenta que ahí tenía 6 años. Sí, por eso lo del reto. Si tuvieras 20... Pero sí que me acuerdo de ver las imágenes en la tele y en la memoria tengo esa tele en la cabeza y era la tele que había en casa de mi abuela. Sé que estaban mis abuelos delante, estaban mis tíos, mi madre y creo que yo recuerde allí nadie se puso nervioso, que yo recuerde, ¿vale? Lo que sí recuerdo es que luego mis primos y yo, a raíz de eso, jugábamos a un juego, una especie de escondite en casa de mi tía, en una parcela, y el que magaba decía, todo el mundo al suelo que viene Tejero, y nos teníamos que esconder. O sea, era, claro, al final lo ves como fíjate, un niño. Ahora que lo cuentas, me lo estabas contando antes, o de récord, pero ahora que lo acabas de contar, como que me ha venido un recuerdo de haber visto niños mayores que yo jugar a algo así también. Sí. Yo tengo un año más que tú. Sí, me suena así, sí. Pero qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Sí, al final los niños pues no entendíamos bien qué es lo que estaba pasando. No lo repitieron en la tele. Yo creo que a partir de ahí todos los 23F lo han puesto en la tele. Con lo cual no lo repetían una y otra vez y a nosotros pues se nos marcó todo el mundo al suelo, es lo que se nos marcó. Qué curioso. Hay dos podcasters a los que yo sigo mucho y admiro y que son cómicos que hacen ahora un programa que se titula Quieto todo el mundo y claro, la frase viene de donde viene, me acabo de acordar por eso. Y tuvieron otro que era no te metas en política, lo de aquí todo el mundo ya hemos dicho que es, y no te metas en política fue una célebre frase, célebre por su cinismo que le dijo Franco a alguien, no te metas en política. Y son dos cómicos de izquierdas y sus dos programas propios que han sido esas dos frases que precisamente no son de izquierda y son muy graciosos. Desde aquí les mandamos un saludo, no los conozco personalmente, a Facu Díaz y a Miguel Maldonado. Pues nada, seguimos con la entrevista y ahora vamos a hacer un juego que llevamos ya un par de entrevistas sin hacerlo porque la otra vez entrevistamos a Reincidentes, un grupo de rock, y como eran dos, pues para no alargar bastante la entrevista. Va a ser una especie de dilema muy sencillito, pero a ver si te... ponerte en un apuro, no, pero a ver qué opción eliges. Mira, te vamos a dar 5 euros virtuales, porque no tenemos presupuesto ni para eso, tienen que ser virtuales. Además, tú que eres informático, quizá los puedas convertir en bitcoins y cosas de esas, y te quedas con las vueltas. Y bueno, te vamos a dar 5 euros virtuales y 2 situaciones que van a ser mágicas, porque claro, en Alucine Vecine pues somos así. Estás frente a 2 tiendas. En la tienda de la derecha, digamos, te van a vender, si tú quieres que te lo vendan, un bono que te va a servir de por vida para cualquier medio de transporte de todo el mundo y para hospedarte en cualquier hotel de cualquier parte del mundo durante toda tu vida, pero puedes ir cambiando, que me quiero ir 15 días a Mónaco, tú y tu familia, pero siempre tiene que ser en tu tiempo libre, en tus vacaciones, fines de semana, etc. Esa es la opción, digamos, más terrenal. La otra es que en la tienda de al lado venden una alfombra mágica en la cual te puedes subir y puedes recorrer cualquier parte del mundo
y el tiempo no corre, aunque estés recorriendo partes del mundo. Tú estás trabajando en tu casa, porque teletrabajas, ¿verdad? Sí. Con tu ordenador, y dices, me voy a ir al Tíbet. Y te subes en la alfombra mágica, te das una vuelta. Eso sí, no te puedes bajar de la alfombra. Ves el Tíbet y luego dices, pues me voy a ver los rascacielos de Nueva York. Te das una vuelta por los rascacielos, no te puedes bajar. Pues me voy a ver a Londres, a ver el Palacio Real y tal. Y luego cuando vuelves no ha pasado el tiempo. Puedes seguir con tu ordenador, trabajando o cenando en tu casa y no ha pasado el tiempo. En que te gastas los 5 euros en la alfombra mágica esa o en la opción más terrenal que sí que corre el tiempo porque tienes que ocupar tu tiempo libre y que sí que puedes disfrutar de forma más con más sensorial y tangible y con los tuyos. Hombre, pues a ver, el ver todo el mundo en una alfombra mágica pues llama mucho la atención, pero yo creo que preferiría ir con los míos, tocar las cosas, olerlas, el ver cómo pasa el tiempo cómo disfrutamos ese tiempo libre. Creo que me llama más, que sería lo que elegiría. Yo hubiera elegido eso, desde luego. Aunque es muy atractivo, lo de la alfombra. Sí, sí. Lo de la alfombra, sobre todo cuando los informáticos tiene que entrar una mala leche cuando algo no se encaja, ¿verdad? Porque los que somos usuarios de informática y cuando algo se nos atraviesa, vosotros que lo hacéis a mayor escala, ¿no os pasa? ¿Os enfadáis con los ordenadores? Sí, claro. Sí. Y bueno, cuando hay un expediente X, que es como le decimos nosotros a los bugs, a los errores, sí, te enfadan. Claro, te enfadas con el mundo. ¿Y hablas con los ordenadores, les insultas esas cosas? No, me hablo a mí mismo más. Sí, porque ya con tanto tiempo ya sé que si hay un error, el error provocado por mí, no por la máquina. La máquina al final son un conjunto de chips que hacen que las cosas que funcionen, pero claro, funcionan a raíz de las órdenes que yo le doy. Entonces, si no se las he escrito bien, pues... Para quien esté viendo el vídeo y no me conozca, yo soy invidente y utilizo un software de voz. Muchas veces estoy haciendo algo en un portal que tengo que tramitar cualquier cosa burocrática y estoy ahí, que no me lo acepta, que no me lo acepta, que no me lo acepta, me cago en la mar. Y venga a reiniciar, a poner otra vez todos los datos, y ya cuando son las 3 de la mañana estoy muerto de sueño, voy a apagar el ordenador y le doy al cursor para abajo y pone... pulse aquí para introducir el texto que le falta, ¿no? Y cosas así. Y dice, bueno, venga, sí, pues te van a decir, ahora lo va a introducir tu padre. Pues al final, con un sueño que te mueres, me ha pasado muchas veces, en la última hora, tocar así para ir a apagar el ordenador y que se me solucione el problema. Pero sí, a puntito de tirar el ordenador por la ventana. Pues me ha gustado mucho la respuesta de los viajes, de viajar por ahí, y aunque era tentadora, la de la alfombra. Bueno, vamos a empezar entonces ya después del juego de los 5 euros. Y nada, feliz viaje, ya nos informarás. No lo digas por ahí, que si no, luego esta oferta nos la van a pedir de muchas agencias de viaje. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué significa tener altas capacidades, Alberto? Vale, bueno, yo lo descubrí tarde, qué son las altas capacidades. Primero, porque fue por problemas que teníamos en el colegio con mi hijo. Mi hijo, que ahora tiene 13 años. Y hasta entonces yo no sabía lo que era, o sea, me pensaba, sí que sabía lo que era un superdotado o un genio, ¿vale? Pero no sabía qué eran las altas capacidades, ni siquiera sabía que yo las tenía. Entonces, a partir de ahí nos ponemos a estudiar, mi mujer y yo, montamos una asociación con gente que también tenía problemas, o sea, la asociación empieza con gente con muchos problemas en los colegios. Y ahí nos ponemos a estudiar. Y ahí hemos descubierto lo que... O sea, no somos expertos en altas capacidades, pero sí que podemos defendernos a la hora de definirlo, ¿vale? Entonces, sabemos que una alta capacidad es un potencial, es como un músculo. Si se trabaja
podemos llegar a sacarle un buen rendimiento. Si no se trabaja ni se motiva, pues ese músculo se queda ahí pues atrofiado o vamos, es como, no sé, es como tener un Ferrari para ir a comprar el pan. Ese símil me lo puso a mí un psicólogo, lo he dicho varias veces, que me dijo, tu mente es como un Ferrari, si aprendes a conducirlo vas a ir bien y vas a ir rápido, pero si no aprendes a conducirlo te vas a estar estampando contra todas las farolas del mundo porque le vas a pegar un acelerón, luego una frenada y te va a ir fatal. Con una mente rápida, pues yo no sé si tendré altas capacidades, pero sí que mi mente bulle en ideas constantemente y esa paradoja del Ferrari pues es tal cual. Es tal cual. Entonces eso, un potencial, hay que verlo como un potencial. Es algo que hay que trabajar. Si no se trabaja, es como lo que decimos neurotípico. Neurotípico es pues el tener un cociente intelectual normal, un rendimiento normal, que al final la constancia y el trabajo es lo que te va a marcar el éxito en tu vida. No te lo va a marcar el que tengas una alta capacidad, que te puede ayudar, pero al final esto es lo de siempre. El que curra y el que insiste es el que consigue cosas en la vida. Claro. ¿Tener altas capacidades es lo mismo que ser superdotado? ¿Se le llama ahora de otra manera o se ha descubierto son cosas distintas? No, o sea, un superdotado sí que tiene altas capacidades, sí. ¿vale? Pero no todos los altas capacidades son superdotados. Ya. Por lo que te comento, hay que trabajar. Para llegar a la superdotación se tienen que dar muchos factores. Uno es que encuentres lo que realmente te motiva, ¿vale? Que eso es difícil. Hay mucha gente que está perdida en el mundo, no sabe qué es lo que le gusta hacer, no disfruta de su trabajo, no disfruta de su carrera, no disfruta de lo que hace el día a día. Entonces, por mucho que tengas altas capacidades y te estás estampando, nunca podrás ser un genio, un superdotado o llevarlo a un límite, ¿vale? Se tiene que dar también el que tengas unos factores económicos, ¿vale? Que, pues claro, en el tercer mundo nadie habla de altas capacidades. No, claro. Bastante tienen con sobrevivir. Y se tiene que dar también el tener un mentor, alguien que te guíe y que te enseñe y que te lleve de la mano y sobre todo al principio para que puedas llegar lejos. Entonces la superdotación, digamos que es una alta capacidad en la que se dan esos factores y además tienes un componente genético que te lleva a ser un genio, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de superdotación estamos hablando de alguien que sobresale en varias áreas, ¿vale? Y una alta capacidad puede ser que no sobresalga en su vida. Ya. ¿Vale? ¿Y quién o quiénes valora si una persona tiene altas capacidades o quién calcula el cociente intelectual? Vale, eso hay una serie de... Ahora mismo tenemos una serie de tests psicológicos, entonces tiene que ser un psicólogo o psicóloga y, por ejemplo, a mi hijo se le pasaron 4 especialistas, una psicóloga clínica, una psicóloga experta en altas capacidades, una neuropediatra y una neuróloga, creo que fue. O sea, que trabajan 4. Ahí tenemos a 4 personas formando un equipo detectando altas capacidades. Aún así, nosotros podemos detectar siempre a alguien que nos ha llamado la atención, un niño por lo que ha dicho, o una persona con la que conectas, que empiezas a hablar con esa persona y empiezas a tener cosas en común, intereses variados o intereses que el resto de personas ven extraños. Entonces, ese tipo de cosas ya te están dando pistas, ¿vale? Entonces, los que no somos expertos, nos guiamos un poco por la intuición, ¿vale? Y hay veces que nos equivocaremos, pero sí que podremos decir que jolín, pues que fíjate, el hijo de tal persona
está montando Legos con 3 años o está, lo típico es que ha aprendido a leer, con 2 años ya sabe leer y identifica las letras. O sea, ese tipo de cosas ya te dan pistas de que un niño puede ser, si no es altas capacidades, por lo menos va a ser alto rendimiento o va a ser brillante en su carrera. ¿Vale? También, si una persona inducida por alguno de vosotros de la asociación o por alguien del entorno le aconseja, pues ve a esta asociación, te van a valorar, te van a hacer este tipo de test, estas pruebas, y resulta que esa persona, pues ese fin de semana está con los amiguetes, oye, me van a hacer unas pruebas que parece ser que tengo altas capacidades, que tal, y los amiguetes, ostras, sí, ya lo hemos notado, que tú tienes altas capacidades. Luego resulta que no pasa el test, es un poco frustrante. ¿Qué le dan? Como a los niños cuando van al médico, un palito, una piruleta o algo de eso. No. Porque yo si es por el palito con la piruleta, hago las pruebas, pero o por una milhoja que me encantan. No. no se frustran. No, que luego vuelva con los amigos y diga, oye, macho, que no era para eso. Y diga, joder, qué decepción, pues venga. Invita a una ronda y a ver si se nos pasa. A ver, aquí hay un tema que es una alta capacidad. Puede ser, o sea, una persona que no es alta capacidad nunca va a salir alta capacidad, pero una alta capacidad sí que puede salir que no sea alta capacidad en los test, por lo que tú dices. Claro. Ese día tiene un mal día, los test se le dan mal, no tiene ganas. Entonces, por ejemplo, a los niños, pues tú imagínate un niño en un verano ir a hacer 4 días seguidos, ir a hacer test. Y se lo voy a decir Tom mal, a ver si me dejan salir ya de aquí. Exacto. A tomarme una Coca-Cola. Entonces, para eso están los psicólogos. Claro. Que le hacen como una pequeña entrevista antes de hacer el test para saber la situación emocional del niño en ese momento, si se encuentra, para ver su predisposición a la hora de trabajar con él. Y entonces lo que hacen es que te lo citan otro día y tal. En los adultos es más complicado. Los adultos, claro, los adultos somos más calmados, sabemos controlarnos. Hay veces que, o sea, no se nos nota, a lo mejor ocultamos que estemos teniendo un mal día o que estemos estresados y a lo mejor vamos a hacer un test y fallamos por... Claro. Bueno, que no es fallar, o sea, es que no das altas capacidades. Claro. ¿Vale? Has hablado antes algo que a mí me parece súper interesante, es la cuestión genética. O sea, se hereda el hecho de tener altas capacidades, ¿es así? A ver, hay un componente genético que no es el 100% o sea, no está estudiado pero sí que se sabe que cuando los padres han tenido, por ejemplo, son personas que han terminado sus carreras y tienen un éxito profesional. Cuando hablo de éxito es que estás trabajando en algo que te gusta y que estás viviendo bien. O sea, no hablo éxito, no me refiero a ser famoso o ser un crack o ser un premio Nobel. ¿Vale? Es una persona normal de clase media que está trabajando en lo que le gusta, que es lo que ha estudiado y tiene sus estudios. Pues lo más normal es que su hijo pues herede esa capacidad. ¿Vale? Eso es lo que... o sea, no hay un estudio que te digan es que si el padre y la madre son altas capacidades, el hijo tiene que serlo, ¿no? Ya. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Vale? Pero sí que hay un factor genético. Que pondera. Eso es. Al final es como ser rubio. Tu padre moreno, tu madre rubia, puede salir moreno, rubio, castaño. O sea, la genética hace mucho. ¿Vale? Entonces, sí que nosotros lo que hacemos en la asociación es que cuando viene un informe de un niño, bueno, lo primero, a lo que habías comentado antes, en la asociación no hacemos test, ¿vale? Somos una asociación de familia, lo que sí hacemos es que si viene alguien que nos pregunta, pues decimos, oye, vete a tal sitio, háztelos aquí o a tal otro, ¿vale? Ahí es donde me daría la piruleta también, ¿no? Sí. Pero sí que a nosotros cuando nos vienen con un informe de un niño de altas capacidades,
Sí que solemos decir a los padres, házelo a su hermana o a su hermano, Sí. ¿vale? Porque probablemente también lo sean y estén pasando desapercibidos, Ujú. ¿vale? Porque hay muchos perfiles. Dentro de las altas capacidades hay tantos perfiles como niños Ujú. y niñas. Entonces, aunque se intenta encuadrar en 4, ¿vale? Pero no tiene por qué darse eso. Entonces, hay un perfil que es el niño que está oculto, o la niña, sobre todo niñas, que priman la pertenencia a un grupo de amigas antes que sobresalir. Claro. Y esas niñas, es lo típico que los padres dicen, no, mi hijo es muy inteligente y mi hija es que es muy trabajadora. Claro. Cuando probablemente la hija sea inteligente y por eso saca buenas notas, no porque trabaje. Claro. Que también, ¿vale? Pero... Claro. Sí, porque eso precisamente, algo parecido te iba a preguntar relacionado con el esfuerzo, con el empeño. Eh, a ver, yo pienso que a través del empeño y del esfuerzo alguien puede llegar a desarrollar un trabajo bien estructurado y notable y excelente, por ejemplo, en el campo académico, digamos que la carrera de historia, que cualquier persona que tenga sus facultades mentales equilibradas, cualquier persona puede ser licenciado en historia. A base de estudiar los temas, se los puede aprender y va a aprobar. Pero luego, a la hora de ser un buen historiador, tienes que tener, que creo que hay, es donde vienen las altas capacidades, tienes que tener altas sensibilidades también a la hora de poder analizar desde el punto de vista geográfico, político, social, la historia, porque la historia no es solamente aprenderse un tocho de fechas y de hechos, no, ya no solo fechas ni de hechos, ya no solo que los reyes católicos en el 76 se casaron, formaron el imperio, tal, sino esa sensibilidad. Se podría decir que las personas con altas capacidades también tenéis alta sensibilidad, ¿no? A la hora de desempeñar vuestro trabajo o también a nivel artístico. Bueno, habrá gente que se dedique al arte. A nivel artístico y a nivel pues de cosas más emocionales, ¿no? A ver, sí y no. Una alta capacidad, digamos, por ejemplo, un historiador, vamos a poner el ejemplo de un historiador en el que alguien estudia historia porque le encanta, porque es su motivación y es, pues se supone que una alta capacidad bien motivado y lo llevará al límite. Claro. Entonces, claro, no solo estudiará las fechas en los hechos, sino también la geografía que había en el momento, el tal, o sea, todos los factores que él pueda entrar en su mente, él los va a coger, ¿vale? Y va a jugar con ellos. Y le va a servir para luego elaborar su trabajo y para realizarse el mismo, esa persona realizarse, ¿vale? Lo de la sensibilidad hay que tener cuidado porque una persona sensible o que es capaz de... no tiene por qué ser de altas capacidades, a veces va asociado y a veces no, ¿vale? No tiene, entonces, hay altas capacidades que no son artistas, o se le da muy mal el arte, ¿vale? Porque no, por lo que sea, no han desarrollado, o no se han desarrollado, o no les motiva y no les ha llamado la atención, ¿vale? Entonces, si juntamos la sensibilidad de captar cosas que nadie ve, más una motivación extrema, casi obsesiva, por la historia o un hecho en concreto, la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, alguien que se obsesiona con eso y se pone a estudiarlo y se pone a verificar datos, se pone a buscar información y lo lleva al límite, ahí estamos hablando de alguien que probablemente sea un genio en ese área. ¿Vale? Claro, sí, sí. Sí, pero que a lo mejor, por mucho que almacene datos y hechos y batallas y circunstancias y fechas en su cabeza, luego si no tiene
capacidad crítica para decir, sí, pues la Segunda Guerra Mundial se ganó por esto y por esto, e incluso de poner en cuestión Claro, sus propias convicciones ideológicas, ¿no? Porque has puesto un ejemplo, además, buenísimo, porque mucha gente, incluso historiadores, analizan la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española también a través de su filtro ideológico, su sesgo. simplemente, Sí. el sesgo ideológico, y no ponderan otros parámetros que a lo mejor les daría un prisma más, o sea, una panorámica más lejana, y podrían llegar a desarrollar ese estudio más allá de un simple archivo que sea muy Claro. grande, que sea solo un tocho. Sí, tú ahí tienes que tener en cuenta una cosa. Imagínate, alguien que está estudiando la Segunda Guerra Mundial está cogiendo ladrillos de otra gente, de lo que ha estudiado otra gente, y se va haciendo su casa. La historia la hacemos así, sí. ¿Vale? Se va haciendo su muro, que es los conocimientos que él va teniendo y todo lo que él va sabiendo. Pues alguien que es un genio en ese área creará su propio ladrillo y lo pondrá encima de todos para que luego otra persona coja ese ladrillo y empiece con lo mismo. O sea, al final están creando, aunque sea historia y sea algo pasado, están creando, están dándole una vuelta a todo lo que hay y añadiendo algo nuevo. Claro. Que al final es una tesis, un doctorado, lo que se hace, lo que se suele hacer, que es aportar al conocimiento algo que no existía antes. Algo que no existía, sí, o una perspectiva que no existía, exacto. Es. Que, bueno, estamos hablando de altas capacidades, de inteligencia, de datos, y va vinculado con la siguiente pregunta. Inteligencia artificial, y tú además que eres informático, ¿qué opinión tienes sobre la inteligencia artificial y, sobre todo, qué opinión tienes sobre determinados miedos que existen? Vale. Bueno, inteligencia artificial es un melón que hay ahora bastante grande. Yo te puedo decir que la uso a diario. En mi trabajo incluso me obligan a usarla porque es una herramienta bastante útil y que nos ahorra mucho trabajo. También creo que es algo que está en pañales, que acaba de nacer, que bueno, os voy a contar una anécdota. Sí. Que es que cuando yo descubrí el ChatGPT, mi hijo mayor, mi hijo mayor ya sabe programar, le encanta la informática y es un crack. Y fui y se lo conté. Dije, mira lo que he visto una cosa que chateas con ello y te responde acerca de cualquier cosa que le preguntes. Y me dijo, ya papá, ¿y si le dices que te haga una redacción en inglés de cómo es tu habitación de 200 palabras, también te lo hace? Y digo, adiós, este lleva haciendo los deberes con esto. Y yo no me he enterado. O sea que al final es una herramienta para ahorrarte trabajo. Sí. ¿Vale? El hecho de que te ahorre trabajo algo nos hace más tontos. ¿Internet nos ha hecho más tontos? Sí. Yo lo dudo, no lo sé. No, yo creo que no. O sea, sí que es verdad que nos ha facilitado las cosas. Yo ahora mismo me sueltas en medio de una ciudad y sin internet no sabría llegar a un sitio, cosa que antes por intuición llegabas. O preguntando o tal, llegabas. Ahora, los mapas pues me ahorran tiempo y es una herramienta que está ahí puesta. Pues esto igual, es una herramienta, la inteligencia artificial es una herramienta que nos ayuda a ahorrar trabajo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos cogiendo conocimiento del mundo que ya existe y que incluso si tú quieres crear algo te puede ayudar, a crear, porque la inteligencia artificial está creando a base de todo lo que conoce. ¿Vale? ¿Va a sustituir el arte? No creo, porque al final el arte es necesario para el ser humano, expresarse. ¿Que lo va a hacer mejor que algunos artistas? Puede ser. Debajo de la pregunta, lo habrás visto en el guión y lo tengo aquí abierto en el ordenador, había apuntado la palabra sobredimensionamiento.
porque por ahí va también mi opinión. Este debate surgió cuando del cine mudo al cine sonoro. Se lió parda en Hollywood, hay películas como Bailando bajo la lluvia o ¿cómo se llama esa más moderna? No me acuerdo. Bueno, hay varias obras, ¿no?, que hablan de eso. O cuando se pasó del libro electrónico al libro en papel. El libro electrónico va a destruir las librerías y en Sí, sí. España lo más que se ha llegado a vender en libros, el libro electrónico, ha sido en torno a un 4 o un 5%. Y en Estados Unidos se han acercado al 6-7%. Se vende muy poco libro electrónico. La frase famosa de la canción aquella de el vídeo asesinó a la estrella de la radio, ¿no? A mí me suena un poco a eso, ¿no? Sí. La inteligencia artificial va a terminar con los escritores, porque ya le vas a decir a ChatGPT, escríbeme una novela en la que haya un muerto y que el muerto lo haya asesinado el ordenanza del centro y que no se sepa hasta la página 57. Y vas a leer la novela y vas a decir, pues, esta novela no tiene alma, es una novela fría. Claro. No es comparable a lo que haya podido escribir tal o cual escritor. Lo que tú dices, a lo mejor escribe novelas mejor que algunos escritores, sí. o a lo mejor un avatar interpreta mejor el papel que el propio... Esto, ahora se me ha ocurrido una idea, una cosa que va de chiste, pero a veces pasa. Hay determinados personajes políticos que cuando se ponen los humoristas a imitarlos, digo, si es casi mejor el propio personaje político imitándolo, pese a que el humorista lo hace muy bien, porque ellos mismos son una parodia, ¿no? Sí, sí. Y a mí eso me ha pasado, con todos los respetos del mundo a la gente que simpatiza con él, con José Bono, que yo no soy votante de Bono, o sea, no he sido votante de Bono. Con José Bono, cuando se ponía a hablar, digo, pues es que parece el hombre una parodia. Una parodia. Decía, que no sé qué, ¿cómo no me vais a creer? Si yo quiero a la abuelita del pueblo, no sé. Digo, cuando lo imitan está casi, lo imitan los humoristas, está casi más serio que él, ¿no? Pues pasa lo mismo. Pues eso, que existe mucho miedo, yo creo que con la inteligencia artificial, pero al final yo creo que se ha sobredimensionado. Sí, pues como cuando salió Internet. El tema también con Internet va a desaparecer los libros, las revistas, las enciclopedias. Sí que ha habido que modificar el mercado, el formato, claro, pues como con la música. Todo, claro. Mira, con la música, yo por lo que me cuentan los amigos músicos, quien ha tenido la culpa de que las grandes, que además han sido, cuanto más grandes, más han quedado en picado, las grandes multinacionales de la música, quienes han tenido la culpa de su caída han sido ellas. Los músicos lo venían advirtiendo y los técnicos lo venían advirtiendo desde hace décadas. Hay que cambiar el formato de música y si no cambiar, dar alternativas al cliente. Cuando el principio de las descargas ilegales, ya había artistas o había técnicos que decían, es que el formato digital es el futuro, vamos a hacerlo legal y vamos a lo que se hace ahora con Spotify y tal, se hacía antes de forma pirata. De hecho, hay grupos que para empezar lo que hacen es poner su música pública para que la gente vaya y compre las entradas en los conciertos y se sepa sus canciones. Y entonces yo creo que ahí están... ¿Qué pasa? Que tienen que girar más, tienen que hacer más conciertos, pero al final un músico... donde creo que su culmen, su final, es tocar delante de un público. No grabar. El otro día lo hablábamos con Reincidentes, con el grupo, y era eso, Que tú crees en la meritocracia, que piensas que en los cargos del poder, aunque desde mi punto de vista el poder para mí no es un beneficio, es casi una adicción. Casi una adicción, claro, la verdad, sí. Bueno, eso sí que es inteligencia, pensar así. Yo creo que ser presidente del gobierno, o ser vicepresidente, o ser ministro del Interior,
una de dos, o eres adicto al poder o te gusta el poder, o no le encuentro otra explicación, pero ¿tú crees que, no sé de qué manera se podría hacer esto? ¿Crees en la meritocracia? Sí, sí, o sea, creo bastante y creo que la apoyaría. Bueno, tiene que haber un Claro. equilibrio de todo, Claro. pero sí. Exacto. Si al final una persona que ha demostrado que es válida para un cargo, pues al final tiene que tener su recompensa, ¿no? Y yo llevo 30 años trabajando y he vivido situaciones bastante complicadas de Sí. personas que han trabajado mucho y se han intentado ganar un puesto y ha llegado el hijo de o la hija de y se lo han puesto en delante y es que le han hecho polvo. Entonces, yo creo que eso las empresas de hoy en día lo cuidan bastante, ¿vale? Salvo empresas pequeñas, familiares, tal, que ya es otra cosa, pero empresas ya que son un poco serias tienen cuidado. Y en cuanto a política, creo que sería una solución a bastantes problemas que hay. Claro. Gente puesta a dedo en ciertos sitios que... Claro, porque vuestra asociación pues, está formada por gente que tenéis altas capacidades, lo que viene a ser lo contrario a un partido político, ¿no? Sí. Bueno, esto es una broma, espero que no nos quiten la subvención. No, la subvención no nos la da ningún político, nos la da una organización a la que le mandamos un saludo. Y aunque esto suene a chiste, ¿tú piensas que alguno de los presidentes en la etapa democrática, porque en el franquismo lo preguntamos, porque la pregunta para mí claramente es no, después de morir el dictador, los presidentes que hemos tenido, ¿tú crees que ha habido alguno de ellos ha tenido altas capacidades al margen del color político que cada uno tenga? A ver, yo creo, creo que... Ostras, hacemos un juego, los apuntas en un papel y digo yo los que creo que también. ¿Cuántos crees tú que puede haber? Yo diría todos. ¿Todos? Ah, yo iba a decir dos. Yo iba a decir dos y precisamente... Bueno, venga, sí, pues... Te voy a decir todos y te voy a decir por qué. Hay un rasgo de la alta capacidad, que es el liderazgo y es el carisma. Sí. ¿Vale? Y es lo que te decía antes, una alta capacidad, a lo mejor hay un mito de que es un tío que está encerrado en su casa con un ordenador y está construyendo robots, o no, hay empresarios que no tienen una formación académica brillante, pero luego a la hora de montar su empresa, llevarla para arriba y todo eso, han sido líderes, han tenido su carisma y han ido para adelante. Entonces, tengo mis dudas de que sean altas capacidades o que lleguen a ser genios, pero sí que un hombre que ha llegado a presidente, no solo a presidente, o sea, presidente del gobierno, y no solo eso, sino a liderar un partido, o sea, y estar ahí y posicionarse, algo tiene que tener. Rajoy era buen cómico. O sea, que tenía humor. Si le llega a fallar, no, pero es que además tenía el humor que él ya tenía su retranca gallega de por sí, más el que le salía solo cuando se le trababa la lengua, no sé si por el vino, porque se ponía nervioso, porque iba cansado y decía al alcalde lo dejé el pueblo y el pueblo le con el alcalde. Digo, este hombre, si le va mal, es un filón en el club de la comedia. Es que eso para mí, ese tipo de problemas en el habla o nerviosismo a la hora de enfrentarse a un público, todo eso no tiene que ver con una alta capacidad. Pues yo, fíjate, te iba a decir... Sí, perdona. Sí. No, porque yo creo que Rajoy, aunque diera un aspecto lo contrario, ¿vale? Pues luego dentro de su partido, llevando a su gente o tal, era un líder. Claro. Sí. Y entonces ese tipo de liderazgo sí que está relacionado con una alta capacidad. Y a veces las altas capacidades se utilizan para hacer el mal.
Y yo ahí lo dejo. Eso es, ahí tenemos la frase de Spiderman. Sí. Sí, de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si yo tengo superpoderes y los utilizo para hacer el mal, pues de hecho, ¿cuántos ladrones de guante blanco o de estos que hacen una banda que tipo La Casa de Papel, no sé, es un poco fantasioso, pero sí que ha habido ladrones de ese tipo, son altas capacidades. Gente que ha montado una organización criminal, pueden ser altas capacidades. Claro. Lo que pasa es que lo han llevado, en vez de aportar a la sociedad, a quitarle a la sociedad. Sí, no, no tiene más que ver que muchas veces, por ejemplo, en los delitos informáticos, muchas veces la misma policía termina fichando al delincuente informático porque dice, oye, esto como lo has hecho, te fichamos a cambio de tanto. Sí, ha habido casos así. Ha habido casos, hay un caso en Telefónica muy sonado de un primer hacker español así famoso. Sí. Y no hay que irse tampoco a las altas tecnologías ni nuevas tecnologías. Incluso el famoso delincuente infantil, el Pera, fue luego conductor de guardias civiles, conducción, les está dando cursos, no sé si todavía. Conducción temeraria. Conducción de riesgo y vamos, es un fiera para eso y ha aportado a la seguridad de este país, porque claro, él sabía las dos cosas, las triquiñuelas que hacía él para escaparse de la Guardia Civil y las que le iba a hacer la Guardia Civil para perseguirle. Entonces, claro. Sí, tenemos casos de el Lute también, que estuvo en la cárcel, que acabó estudiando Derecho y fue un abogado reputado. Sí, el Lute es... Tenemos a Mario Conde. Mario Conde hizo el camino al revés, ¿no? A Mario Conde es un portento. Pero ¿qué hizo Mario Conde en la cárcel? Les enseñó matemáticas a todos. Sí. El tío allí era un... Claro. Sí, aparte que Mario Conde, perteneció a la masonería. Me parece que lo dejó por temas de imagen para no perjudicar a su logia y tal. Y claro, él tiene el tema del humanismo pues muy metido en ese sentido. Pero sí, el tema de Mario Conde fue un camino... Son mentes brillantes que han usado su mente para el mal. Bueno, ahora vamos a... te voy a decir una serie de nombres propios y me dices, por favor, palabras o frases cortas para ir rápido, aunque te va a ser difícil porque veo que te gusta mucho hablar, igual que a mí. Bueno, empezamos. Isabel Díaz Ayuso. Poderosa. Pedro Sánchez. Valiente, a veces de más. Alberto Núñez Feijóo. Complicado. Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, cabeza. Ione Belarra. Sensatez. Donald Trump. Defraudador. Almodóvar. Genio. Stephen Hawking. Otro genio. Ahora vamos a jugar a un juego que se llama Falsedad o Barbarie. Te vamos a dar 4 noticias. ¿Están aquí, Hugo? No, las tengo yo. Las tienes tú, pues entrégaselas a Alberto. Te vamos a dar 4 noticias que pueden ser todas falsas, pueden ser todas verdaderas. Léelas en voz alta, una a una, nos vas diciendo si son falsas o si son barbarie. Vale, bueno, empiezo la primera. Nombran policía honorario en China a un oso panda. ¿Falsedad o barbarie? Pues no lo sé. Es que los osos panda en China son... Igual es una barbarie. Una barbarie verdadera, claro. Sí, pues sí, es una barbarie. Has acertado en la primera. Una de una. Bueno. Siguiente. Mick Jagger, a sus 81 años, será sustituido en algunos de los temas interpretados por los Rolling en su próxima gira al no encontrarse con energías suficientes. Me cuesta creer esto.
Para contentar a los seguidores de la mítica banda londinense, Jagger será reemplazado por artistas tales como Philip Anselmo de Pantera o por el latino Ricky Martin. Esto es falso. Es falso. Mira, de 12 entrevistas que llevamos, todos han dicho que esa es falsa. Y es falsa, más falsa que, Claro, más falsa que Judas. a ver, si Pero hubiese por- puesto a otros cantantes... Claro, pero un señor, bueno, a lo mejor cuando escribí este guión tenía 81 y no sé si tiene ya 82, no tengo que actualizar. Sí. ¿Por qué nadie se lo cree? Leñe que tiene 82 años. La edad sí, lo que no me creo es que Philip Anselmo lo sustituya. Ya, o Ricky Martin. No, O Ricky Martin. no Claro. veo yo ahí a Ricky Martin. Hombre, Ricky cantando. Martin, yo creo que... Pero Philip Anselmo no... Sí, seguro. yo soy la voz. Sí. Bueno, vamos a por la tercera. Sí. Dice, estafan más de 23 millones de euros a un ejecutivo mediante una videollamada falsa. Esto sí que me lo puedo creer. Claro, es informático. Sí. Cuando terminemos el programa, ¿nos podrás enseñar cómo se hace? Si lo supiera, ¿tú crees que estaría yo aquí? No. Y además, subiríamos en audiencia. Siguiente vídeo, dejamos las Tutorial. entrevistas a un lado, tutorial, cómo estafar 23 millones. Bueno, lo podemos dejar en 22 para ser generosos. Sí, pero bueno, que sabes que hay un montón de vídeos de gente rica, o sea, gente que dice que es rica, de cómo vas a ser tú rico, explicándotelo, tutoriales de cómo ser rico. Y digo, si yo fuera rico no estaría dando tutoriales. Claro. Vale, dice, en un pueblo de Huesca, tras dimitir el teniente alcalde, nombran una cabra con dicho cargo al no haber consenso entre gobierno y oposición. Los dos grupos políticos que conforman las concejalías así lo han hecho, en aras de evitar convocar elecciones extraordinarias. Pues no sé cómo serán en Huesca, pero yo he vivido en algún pueblo que estas cosas pueden darse. ¿Y qué crees? ¿Que es verdad? Que puede ser verdad. Que esta puede ser verdad. Esa es la única que has fallado. Pero bueno, has dado nota alta. Bueno. Esto lo podríamos meter en el test de altas capacidades. Este tipo de cosas sí, porque al final es una cosa que te hace pensar, ¿eh? Que dices, joder. Sí. Pero me sorprende un montón, lo digo prácticamente en todas las entrevistas, que la de Mick Jagger nunca cuela. Al final, ojalá dure muchos años este programa y Jagger también. Al final la pregunta va a ser, el mítico cantante de los Rolling Stones a sus 147 años ha decidido ser reemplazado en algunas de sus canciones, no en todas, mientras que se sienta un poquito en una silla de mimbre a descansar, va a ser reemplazado pues, por algún cantante que esté de moda. Y la gente te dirá que falsa. Mick Jagger, no, hombre, si fuera, yo qué sé, algún jovenzuelo de estos, si fuera... Ahí no me sale ninguno ahora que esté... Si fuera Camilo o alguno de estos, sí, pero Mick Jagger no. O sea, joder, pues qué potente, ¿no? Qué potencia. Sí, ¿no? Es un cantante mítico. Bueno, pues genial. Pues mira, ahora vamos a ir con la misma dinámica que con los personajes, pero con conceptos, pues la primera palabra que se te venga a la cabeza o frase que se te venga a la cabeza con el concepto. Vale. Si de alguno no quieres opinar, dices no opino y ya está. O siguiente. Fascismo. Peligro. Comunismo. Desfasado. Comunismo. Perdón, como has dicho desfasado, yo lo he vuelto a traer. Sí. Capitalismo. Esclavitud. Monarquía. Desfasado. A ver si se van a hacer comunistas los monarcas o al revés. O se van ahí al club de los desfasados y juegan el dominó. Amor. Necesario. Eso, que no se desfase nunca, por favor. Palestina. Crimen. Tauromaquia. También desfasado. O en vías de extinción. Teatro. Pues para mí el teatro es el principio.
con lo que empecé yo a... Claro, es el principio de las Es el artes principio, o escénicas. sea, en el momento que tú estás llamando la atención de alguien, Ujú. ya estás haciendo teatro. Claro, claro. Cine, Y cine sería el final. ¿sería? El final, Ajá. principio y final. Guerra, La guerra absurda. libertad, Libertad como palabra la veo denostada, que se usa para cosas que no... exacto. Sí, porque la libertad, yo siempre digo que aparte de desgastar la palabra, la libertad, el mejor favor que le podemos hacer a la libertad y a la sociedad es ejercerla. Eso es. Si no la ejerces, la libertad se va al carajo. Y estoy hablando en muchos ámbitos. Y tú, a la hora de enfrentarte, no sé, a un cargo superior, a ver, que tampoco hay que ir por ahí de terrorista, anarquista, de acción directa, ni nada de eso, pero como no ejerzas la libertad uno a uno de forma individual y lo hagamos todo en bloque, al final la libertad se va a quedar en la libertad de nada. Pues nada, Va a ser un uso, pues la libertad que hablaba Ayuso de salir a tomar cañas eso en es. confinamiento, Sí, eso no es libertad, eso es pues, otra cosa. Una bandera, pues la del orgullo. la del orgullo. Sí, Un color, el rojo. el rojo. Rojo pasión. Me encanta. Es drogas, Peligro. peligro. Peligro y miedo. Sí, mucho miedo. Amistad, Pues también es necesaria, como el amor. Al final yo creo que van unidas. Un poquito. un anhelo, un deseo, algo por conseguir. Se permite soñar, ¿eh? No tiene que ser algo realista. Hombre, pues ahora que he empezado con el tema del cine, pues un anhelo sería hacer algo que algún día pudiera ser comercial o que pudiera ser destacable. Uh-huh. Yo creo que lo puedes conseguir con las capacidades y con la ilusión que se te ve. Además me hizo mucha gracia cuando te pregunté cuando entramos en contacto de qué trabajas, dices soy informático y trabajo en mi casa de calzoncillos hacia abajo, ¿no? Y De vestido de cintura para arriba, claro. pues cuando vayas a recoger el Goya, ve un poco más decente. Bueno, si no vas a ser noticia, eso garantizado seguro. Bueno, el anhelo no sería recoger el Goya, sería más Ya, seguir jugando con esto, a sí. ver, hasta... Sí, Además, saliéndonos un poco del tema y entrando en el Goya, con todo cariño a los académicos, hay muchos actores y directores y tal que dicen que el Goya les ha estigmatizado y que no han podido arrancar de ahí. Sí, sí. sí. Y a otros les ha Claro. beneficiado, pero bueno, hay tu comida favorita, La paella. la paella. Mm. Educación, Para mí es... la educación es como invertir en futuro. cultura, La cultura es donde nos tenemos que fijar. O sea, es nuestro espejo. ciencia, Y la ciencia es bastante necesaria. Y yo creo que es donde nos tenemos que... Lo que nos enseñan y donde nos tenemos que basar para nuestras creencias. familia. Y la familia es el hogar, donde uno vuelve siempre y donde uno está a gusto. Sí, ¿verdad? Y cada vez existen menos familias de esas que había una matriarca o un patriarca Claro. que era el punto, el vértice en el que unía. Yo Claro. tengo una familia muy grande y muy unida, pero hace ya muchos años que faltó mi abuela, que era la que nos unía a todos. Seguimos haciendo el esfuerzo de intentar lo que ella llevaba a cabo, Claro, pero es difícil. no estamos, ni creo que estaremos a su altura. ¿Tienes muchos amigos? Tengo amigos y los quiero mucho. Muchos, pues depende. Cientos no, a lo mejor, pero
Tampoco es necesario, ¿no? Medir estas No, cosas pues en a ver, número. tengo 2 o 3 que sí que son, Sí. considero hermanos, ¿vale? Ujú, Y luego tengo mi pandilla de amigos que los quiero mucho y que nos ujú. hemos criado, o sea, hemos vivido muchas aventuras juntos y estamos muy unidos. Entonces creo que esto que cuando dicen de los amigos se cuentan con los dedos de la mano, pues yo creo que tengo más, Ujú. creo. Luego, pero sí, me suelo llevar bien con la gente y creo que ahí hay amor, hay esa amistad, hay amor, Sí, incluso no, hay tiene que, sí, una sí. unión y Si no, yo tenía un profesor de música que era muy gracioso y decía, hay amigos, amiguetes y amigotes. sí, Sí, sí. El tarumba le llamábamos, pero era porque sí, estaba así muy, muy loco, pero era un tío genial, era un tío genial. Hicimos un grupo de música con él y se subía encima de la mesa tocando la guitarra y decía, venga, sentid el rock and roll en la barriga, coño. Era un tío qué genial. bueno. Espero que esté vivo y que la vida le dé muchos años de salud. Debe ser ya mayor, pero era un filósofo que no veas. Si no hubieras sido informático, ¿qué crees que hubieras Pues sido? no lo sé. Se permite soñar. Porque, a ver, yo creo que la informática ha sido, cuando la descubrí, pues ya dije por aquí. Ujú, Entonces, no sé qué hubiese sido. Me hubiese gustado ser jugador de baloncesto, pero ujú, eso me hubiese llevado a lo mejor por otro lado más complejo. Yo creo, la informática ha sido para mí, o sea, ha sido jugar y de hecho sigo jugando a ello. ujú. Y, Entonces, y y lo disfrutas, y es lo es disfruto. tu trabajo. Entonces, no sé, algo que para mí hubiese sido jugar, pues ahora el teatro, el cine, El teatro, jugar. el cine también, claro. Pero no Sí, sé sí. si hubiese sido... Ujú. ¿Qué música escuchas ahora en estos momentos? Y si siempre has escuchado el mismo tipo de música. A ver, desde muy pequeño me llamó la atención el heavy metal y el rock, Eres de los ¿vale? míos. Y entonces sí, sigo escuchando lo mismo. Ujú, Sí que, a ver, cada vez menos me gusta descubrir grupos nuevos, lo que pasa claro, es que cada vez tengo menos tiempo. Entonces al no, final te pones los mismos discos de siempre, claro, que son los que te hacen disfrutar. claro. Sí, sí. Pero sí, el rock español me ha marcado El mucho, rock urbano, el ¿no? rock urbano, sí, sobre todo a la hora de escribir. Ha sido Ujú. como un... Sí, hay verdaderos poemas Sí, y el heavy metal de clásico me de encanta. Maiden, Iron que Maiden, estuvieron hace poco Halloween, en Madrid, ¿no? sí, estuvieron hace poco Mm, fui a ver Scorpions, que para mí son ajá. unos Sí, 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 grupos sí. que los he visto, probablemente el grupo que más veces haya visto, que también tiene casi 80 años el cantante. Y, y son eso, ese tipo de música con la que Ujú, me he criado y con la ujú. que ¿Sueles ir al teatro? sí Intentas intento ir. ir, sí. ¿Y a salas de cine? Intento ir, pero me gustaría ir más. Pero es que Ujú. ahí me cuesta porque aquí los cines en la Ya. ciudad pues son, Ujú. no ponen las pelis que a lo mejor a mí me gustan. Claro, Entonces, cuando voy es a ver algo comercial por ir con mis hijos. A claro. ver películas de superhéroes. Ya. ¿Consumes? Aquí va la siguiente pregunta, engarzada con lo que has dicho y lo que ibas a decir, yo creo. ¿Consumes cine de otros países que no sean Estados Unidos, el cine español? Pues cine iraní, japonés, de otros Sí, países que sí, a ver, también indio. me gustaría abarcar mucho y llego poco, ¿vale? Pero sí, o sea, veo cine francés, cine italiano, Ujú. me gusta mucho el cine argentino y el mexicano. Sí, es cierto, es muy bueno. El Y mexicano lo conozco menos. pues mexicano yo empecé con Cantinflas y ahí ya Ah, enganché. bueno, ese sí que lo conozco, ese sí que lo conozco de la infancia, Bueno, y ahí, porque las frases de Cantinflas sí, yo las memorizaba de pequeño, o sea, eran demoledoras, y además sí, sí, que al sí, personaje le he seguido la pista, he estudiado a Cantinflas como si de un filósofo se tratara. tal cual. Y, y fíjate, Cantinflas tiene mucho que ver con Víctor Hugo, porque ambos eran muy conservadores,
pero tenían una calidad humanística y humana hacia el pobre, hacia Sí. quienes no tenían recursos. O sea, las películas de Cantinflas, tú las ves y dices, este señor es un comunista radical. O muchos libros de Víctor Hugo, Los Miserables, sin ir más Sí. lejos. Y Víctor Hugo tenía ideas muy conservadoras y de hecho le vetaron bastante. Y Cantinflas aquellas... Hay esa magia a la hora de darle las vueltas a las palabras. Eso de hablar mucho y no decir nada. Exacto, de no hablar mucho y no hacer nada. Eso lo empecé a hacer yo con mi hija cuando era pequeña, se tronchaba de risa y mi hija ahora tiene 25 años, lo seguimos haciendo los dos y nos tronchamos de risa, pero tenemos a veces problemas muy graves con eso, porque estamos haciendo el tonto, a lo mejor que me han mandado una prueba en el médico que se llama el no sé qué de yodio, y decimos, pero ¿qué es para el yodio izquierdo, el derecho, tal? Y luego vamos al médico y no nos acordamos lo que era, y con qué metí yo hace poco la pata, que lo dije mal, y el médico se ría, dice, se dice así, digo, pues si le digo a usted, ¿por qué lo digo así? Digo, porque con mi hija Claro. jugamos con las palabras, y al final no te acuerdas bien cómo se dicen, Claro, sí, eso, las palabras. eso pasa mucho con seres cercanos, creas tu propio idioma Sí, y luego sí, delante sí. de otra gente nadie te entiende porque estás hablando un idioma que no existe. Nadie te entiende. Y además Cantinflas que sacaba ese descaro que dejaba descuadrado al poderoso, claro. Cuando llegaba y decía, porque claro que usted lleva razón, señor comisario, que con esa cara que usted tiene, que parece que se acaba de tragar un zapato, así como que recién enfadado, ¿no? Que si era, o sea, le metieron los sablazos al poderoso y el poderoso se quedaba, ¿qué me está diciendo este hombre? Eso luego en otra entrevista futura podemos hablar del clown, que es que se trabaja desde la bondad y siempre sí, lo que hace es quedar por encima del poderoso y ganarle la partida y darle la vuelta a la tortilla. Me hablaste sobre eso y lo desconocía totalmente. Sí. ¿Tú qué crees que se podría hacer para mejorar la sociedad? Mejorar la sociedad, los grandes males de la sociedad, la guerra, el terrorismo, los conflictos. ¿Qué crees que podríamos hacer? Quizá el sincretismo sería una solución, el sincretismo como la confrontación de distintas ideas, unificarlas, sacar lo mejor de ellas. No sé, a ver, yo tu opinión. Yo creo que lo más importante es aprender a escuchar y saber qué le está pasando a la otra persona para que entre en conflicto conmigo, ¿no? Entonces, si yo tengo una serie de ideas, una cultura, porque históricamente vengo de una familia que ha sido cristiana, que tal, y tú tienes otro tipo de ideas porque tu familia ha sido o de un color político distinto al mío, o tal. Si yo al final consigo meterme en tu piel, o saber qué es lo que te pasa o los problemas que tienes, los escucho atentamente e intento ayudar, yo creo que podríamos acabar varios conflictos, ¿no? Varios temas. Entonces, creo que el problema de que uno se imponga por encima de otro o bien por la fuerza o bien como sea, creo que es porque no escuchan. Claro. No escuchan los problemas que tienen los demás. Claro. Esta entrevista va enfocada a tu esencia de persona con altas capacidades, pero no solamente eso, también a tu parte artística, que está vinculada también con la primera, y me gustaría preguntarte de dónde surgen tus ideas y sobre todo en qué momento, si hay algún momento específico, si las buscas, si las vas cazando por algún sitio en especial. Yo creo que soy un cúmulo
de las cosas que he consumido artísticamente. Entonces, por ejemplo, a la hora de escribir guiones, luego cuando los termino y los leo, Sí. digo, jolín, pero si es que esto es tal película mezclada con tal otra, Sí, que son pelis que me marcaron en su día. Claro. Cuando escribo poesía, luego las leo y digo, es que esto podía ser una canción de Barricada. Sí. Hay mucha poesía en el rock and roll. Sí. Extremoduro. Entonces yo creo que mis ideas surgen de lo que he mamado. Sí. ¿Vale? De lo que he consumido. Y cuando surgen, pues no sabría decirte en cualquier momento. O sea, en un momento que hacer ¡pum! Digo, mira. ¿Te las sueles apuntar? Aquí. No. Pues se escapan muchas si no las apuntas. Sí. No sé cómo andarás de memoria, pero... Pues antes andaba bien, ahora regular por la edad. Y sí, tengo que empezar a apuntarme cosas porque se me ocurren cosas a veces en sitios donde no tengo a lo mejor un soporte donde apuntarlo o ese no es el momento porque estoy hablando con una persona, voy a sacar el móvil ahí y apuntarme. No, pues hay que hacerlo porque en mi caso a veces peco de confiar en mi memoria, que es pésima. Y sí que no me daría corte, o estoy a lo mejor solo cuando se me ocurre y digo, luego lo apunto. Y luego llego a casa y digo, voy a escribir el sketch o el guión que se me había ocurrido cuando he salido a correr. Y digo, pero ostras, ¿de qué iba? Es que no me acuerdo ni de la idea primigenia, o sea, no me acuerdo de nada. Y ya a lo mejor o se pierde ya para siempre o al tercer día me viene a la cabeza o sea que yo creo que siempre hay que apuntarlas. Y una cosa curiosa es que me ha pasado durmiendo de repente despertarte con algo. ¡Pum! Sí. Y entonces ahí sí que me he levantado y lo apunto. Pero eso me ha pasado también programando cuando he estado haciendo pues, en el trabajo algún software y hay algún problema en el que he estado atascado. Me he despertado a las 4 de la mañana con la solución. Sí, qué curioso. Y me he tenido que sentar a programar. ¿Qué cosas? Y ver que efectivamente era esto. Y volverme a acostar. O sea que y es cuando le dices a tu pareja, ya te lo advertí. Sí, es como un proceso en segundo plano que está ahí. Sí. Entonces, a veces te da como un chispazo de decir, joder, era esto. O, jolín, lo que se me ha ocurrido. Y ya trabajarlo. Bueno, pues hemos llegado a la parte más interesante. Véndenos algo, háblanos sobre los proyectos en los que estás metido, sobre lo que te apetezca, que conozca nuestro público, tus proyectos culturales, lo que quieras. Vale, pues, a ver, proyectos culturales tengo varios en danza, ¿vale? Entonces, a vender y a promocionar. Me estoy formando como guionista, ¿vale? Es lo último que estoy haciendo y creo que se me da bien. O que se me va a dar. A mí me han dicho que se te da muy bien. ¿Vale? También me estoy formando como actor. Ahí o sea, en las dos cosas estoy jugando, ¿vale? A ver qué puedo rascar ahí, qué es lo que me llena y la verdad es que me estoy encontrando en mi salsa. Lo de meterme en la asociación esta de cine fue fue de una manera indirecta porque yo en realidad me apunté a un curso de actor y me metieron ahí y fue como decir, jolín, es que mira toda la gente que hay aquí que tiene inquietudes que para mí era un mundo desconocido y entonces es como que se te abre un camino y empiezas a buscar libros. Me he leído ya no sé cuántos libros de cineastas, de guiones, de interpretación. Pero luego hay una cosa que llevo haciendo ya un par de años y que yo creo que eso sí que es mi salsa y es donde mejor me lo paso, que es hacer el payaso. Es el clown. Me encanta. ¿Vale? Entonces, hemos coincidido una serie de personas muy locas que nos juntamos todos los viernes. Bueno, ahora hemos parado en verano, pero durante el curso académico nos juntamos todos los viernes a hacer sesiones clown y nos vamos a cursos de payasos profesionales a aprender aún más.
Y nuestra idea es algún día pues tener nuestro repertorio de números. Ya hemos hecho Romeo y Julieta en Clown Ajá. y hemos hecho ya también un par de cosillas por ahí y queremos hacer más. Qué Entonces de ahí yo maravilla. creo que va a surgir, Pues algún oye, día surgirá la magia y tendremos nuestro número. eso pinta muy bien, muy bien. O sea, hacer, por ejemplo, obras clásicas en clown, que es, digamos, en el lenguaje y con el tempo y el tono de los payasos, hacer esa obra de teatro. Eso es. Joder. Bueno, el grupo se llama Desclownation, por si... Sí, por si lo quieren buscar en internet, tenéis algún... No, no tenemos nada. ¿No Somos, tenéis nada? es que no, Bueno, no, pues habrá no, que no somos buscarlo. ni asociación ni Pues nada. nada, pero Somos, igual cuando se publique este vídeo ya pero están sí, las redes llenas de... pero para que haya por ahí ya una conexión con Pues, Desclownation. pues oye, cuando tengáis alguna de estas movidas, llámame, que me llama muchísimo, poderosamente Sí, la atención. O sea es, que, y es, bueno, lo que intentamos es, bueno, con el caso de Romeo y Julieta, lo que estamos hablando de adaptar un clásico al clown, lo que hicimos fue destrozarlo. bueno, pero es un reto. Todos queríamos ser Romeo, todos queríamos ser Julieta, al final todos fuimos Romeo y todos fuimos Julieta, solo nos íbamos quitando la peluca unos a otros y el sombrero de Romeo. Sí, sí. Y fue una locura que a la gente lo hicimos en 2 galas, a la gente le encantó y esperamos seguir por ahí. Sí, sí, sí. Entonces vamos a intentar hacer más números de ese tipo y o sea, es una cosa que para mí ha sido como decir, este Es soy que yo. hacer el payaso debe ser súper liberador. Pero es, bueno, hay gente que lo usa para terapia, ¿vale? Hay gente que lo usa para desinhibirse. Hay gente o sea, que tiene múltiples usos. Y es que luego en tu día a día Sí, es que te afecta. te O sea, afecta. yo, por ejemplo, Todo lo que se hace, en mi trabajo cosas alternativas. que desde hace un tiempo es estar reunido y dar soluciones en reuniones y hablar con el No me cliente. digas que te sacas la peluca de payaso y No, le dices a los directivos de tu empresa, queridos amiguitos. no, pero he conseguido hacer reír a gente muy seria. Ah, O sea, y eso, luego los jefes dicen, jolín, te has ganado a tal persona. Y digo, pero estaría guay hacerlo, ¿eh? Estar ahí en una reunión sí, hombre. de informáticos ahí muy, Y sacar tu muy nariz, serios pues, y sacar tu nariz, estar ahí todos, sí, o por ejemplo un problema que tenga la empresa, pues es que no sabemos si podemos seguir con este proyecto durante muchos más años, estamos preocupados. Fuera la preocupación, salir ahí con tu nariz, los dejarías descolocados, pues eso sí. creo que tiene una técnica, ¿vale? Que se trabaja además desde lo que te he dicho antes, desde la bondad Sí, y desde el reírse primero de uno mismo, claro. que si todos la usáramos para nuestro trabajo, sobre todo los que trabajamos de cara a otras personas, Sí, nos iría mejor. siempre se ha hablado ¿Sabes? además de la generosidad de la sonrisa del payaso, Eso ¿no? es. De que el payaso está destinado a hacer reír a los demás, pero él luego se va triste a su camerino a desmaquillarse. Hay mucha Sí, poesía, hay mucha canción sí, sobre eso, claro, incluso claro. mucho cine. La balada Sí, triste de trompeta sí, sí. del genial Alex de la Iglesia, interpretado por Carlos Carlos Areces, Areces. Sí, trata ese tema, ¿no? Entre sí, otros muchos, de la sonrisa del payaso. Me parece sí, estupendísimo y no conocía el tema del clown, me lo descubriste tú. Bueno, pues pues amigas y amigos, hemos llegado hasta aquí. Gracias si habéis visto el vídeo hasta el final. Espero que hayáis aprendido mucho. Yo me he quedado con ganas de más porque Alberto traía unos temas súper, súper interesantes. Gracias por estar ahí. Os pedimos que os suscribáis al canal, que lo compartáis con todos vuestros amigos, que veáis todas las entrevistas que tenemos, que vamos subiendo tanto a personas famosas o a personas que hacen cosas extraordinarias
porque son gente extraordinaria. Y recuerda que hacer esto no solamente es importante para divertirse y para que disfrutes del contenido que vamos generando, sino porque vamos a donar el 20% de la monetización a la Fundación BEC, Vencer el Cáncer. Así que muchísimas gracias, Alberto Guirao, por estar en Alucine de Cine Show. Gracias por todo lo que nos has enseñado, pero sobre todo por todo lo que se ha quedado en el tintero, que ha sido muchísimo. Sí, bueno. Y ha sido súper, súper interesante y muy amena esta charla. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a vosotros. Pues nada, pues nos vamos a ir a dar una vueltecilla. Muy bien. Vamos, Omir, que nos vamos con Alberto. Venga, te pones a mi derecha. Aquí. Y me cojo de tu brazo y nos vamos. Venga, Omir. Despacito, Omir. Vámonos con Alberto.